verte. Ya por nada me preocupo y me siento bien seguro porque cada día lo comienzo aquí en Ruta. En Ruta. En Ruta. En Ruta. Cada día lo comienzo aquí en Ruta. Muchachos, si vamos a hablar de gente valiosa y valiente, pues tenemos que hablar esta mañana del doctor César Vázquez. Tenemos en línea telefónica esta mañanita. César, ¿descansaste algo, papá? Descansé algo, sí. Por lo menos puede hablar con nosotros un par de minutitos esta mañana. Felicitaciones. Claro que sí. Felicitaciones por el logro que alcanzó Proyecto Dignidad bajo tu dirección y tu atrevimiento de formar un partido político. ¿Cómo te sientes esta mañana? Obviamente estoy cansado físicamente, pero agradecido de Dios y agradecido de toda la gente que nos ayudó, ¿verdad? A poder hacer lo que hicimos. Ahora es organizar más trabajo, prepararnos para seguir dando la lucha, para que más gente nos conozca y para darle apoyo, ¿verdad?, a nuestras propuestas. Así que es un antes y un después. ¿Queda inscrito Proyecto Dignidad? Queda inscrito Proyecto Dignidad. Yo saqué los números faltando todavía como un 10% de los electores por contabilizar. Yo saqué 7 punto algo por ciento. Acuérdate que me daban entre 1 y un 3. Exacto. Y Adanora Enríquez, la candidata a la comisaría, está como en un 8.1, 8.2. Y Lizzy Burgos Muñiz está cuarta o quinta, y Joan está segunda en el Senado, Lizzy en la Cámara por acumulación. Todos esos resultados garantizan que Proyecto Dignidad quedó inscrito. Sí, quedamos inscritos porque para quedar inscrito uno necesitaba el 2% de los votos íntegros en la papeleta estatal, y yo estoy seguro que sacamos mucho más del 2%. Debemos haber sacado un 3.5, un 7%. César, la configuración de los cuerpos legislativos, interesantemente, las únicas voces conservadoras allí ahora mismo son las 2 voces que propuso Proyecto Dignidad, por lo menos en lo que yo sabía hasta esta madrugada. No sé si los demás partidos principales han colado algunos de los que se identifican como cristianos, ¿no? Pero hacía prima facie como que de manera contundente las 2 voces que propuso Proyecto Dignidad son las voces conservadoras en unos cuerpos legislativos que aparentemente van a estar dominados por todo lo contrario a lo que nosotros estamos representando. ¿Estoy en lo cierto? Eso es así. Imagínate si no hubiésemos llegado a la legislatura. Lo que hubiese pasado. Así que pero tenemos, imagínate, Joan en el Senado, que es muy vocal, muy articulada y habla con conocimiento. Así que vamos a tener, ¿verdad?, alguien que defienda, ¿verdad?, nuestra postura. Lizzy es muy articulada, tal vez no tiene el estilo tan afirmativo como el de Joan, pero hace que su mensaje llegue y tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia de vida, tiene mucha experiencia como abogada. Así que su pasión es defender los niños, la familia, y como también de Joan. Así que yo creo que tenemos excelente representación. Eso hará, ¿verdad?, que más gente nos conozca y que más gente se dé cuenta de cuáles son los issues que están en juego. Así que haremos el trabajo de ir municipio por municipio, creando la estructura del partido, educando a la gente, y hay proyectos de dignidad para rato. ¿Cuáles son los primeros
o sea, en la lista en el schedule de trabajo del proyecto Dignidad, de cara a este, ¿verdad?, nuevo cuatrenio, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las cosas que ustedes ven que va a haber que atacar y hacer y fiscalizar exactamente? Pues mira, aquí hay que manejar cómo se va a lograr que se liberalicen el uso de los fondos marcados para la reconstrucción y recuperación de Puerto Rico. Tiene que haber un trabajo para lograr que eso se dé, y después tiene que haber un trabajo para lograr que se fiscalice el uso de esos fondos públicos, porque del uso apropiado dependerá de que nos sigan liberando otros fondos. Aquí hay que trabajar con el problema de las escuelas. Yo creo que eso es fundamental para nosotros como pueblo. Tenemos un problema de salud enorme, mucha gente que se quedó sin plan médico, cómo van a recibir servicios. Todavía la enseñanza de perspectiva de género en la educación para nosotros es una prioridad, y eso le seguiremos dando importancia. Obviamente tenemos que mirar nuestra gente, reorganizarnos, hacer un poco de análisis y de introspección, que pudimos haber hecho de otra manera, donde tuvimos, ¿verdad?, problemas. Y nada, es mirarnos y reagrupar las fuerzas y decidir a qué temas le vamos a dar importancia. César, antes que todo, felicidades y un abrazo solidario. Gracias, Moraima, gracias. Ayer una de las frases que dijiste es que me encantó, y yo sé que al pueblo también, porque escuché a algunos analistas repitiéndola: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y entonces me parece a mí que sí hubo una gran sorpresa a aquellos que no apostaron a nada por el proyecto Dignidad. Ahora está posicionado. Todavía a esta hora hay gente que dice que ustedes no quedaron inscritos. Todavía a esta hora hay gente diciéndolo. Pero para sorpresa sí lo están, como usted bien lo dijo. No, imagínate. No, muchacha. ¿Qué te puedo decir? Bueno, hay gente, bueno, hubo una persona que el 15 de diciembre dijo que nosotros, el 15 de diciembre del año pasado, del 2019, dijo que nosotros no habíamos quedado inscritos, que se olvidaran del proyecto Dignidad para las próximas elecciones. Y aquí estamos. No solamente aquí estamos en Cámara y estamos en Senado. César, también lo más importante es que estamos en la palestra pública. César, lo interesante, escuchando a todos los analistas de los dos canales principales y que participan en las principales emisoras de radio, de todos ellos lo que escucho es un respeto extraordinario por los logros de Proyecto Dignidad, diciendo hay que tener en cuenta a la iglesia, hay que tener en cuenta a los cristianos de aquí en adelante, es una fuerza que ya no se puede subestimar. Dicen tanto de Joan como de Lisi que van a ser figuras importantes en los procesos legislativos allí. O sea, no han pasado 24 horas de que los salones de votación cerraron y lo que escuchamos en los medios es: la iglesia hay que tenerla en cuenta, los cristianos son importantes, hay que contar con ellos. O sea que lo que parecía para muchos un posible motivo de burla, y que fue de burla, se ha convertido en un respeto extraordinario que no teníamos y que en menos de 24 horas ya lo tenemos. Eso es ganancia a granel, aunque todavía haya mucha gente ciega que quiera seguir siendo ciega. ¿Qué te parece? Pues fíjate, yo pienso que si yo voy iglesia por iglesia y le pregunto a la mayoría de nuestros hermanos católicos, evangélicos, protestantes, pentecostales, sobre los issues, uno va a ver un gran desconocimiento. Cuando tú desconoces
no tienes evidencia sobre lo que realmente está pasando. Pues lo único que te queda es el feeling, es la tradición, es lo que tú has hecho, lo conocido, ¿verdad? Y yo pienso que hay mucho de eso. Tenemos que llevar a cabo todo un esfuerzo por educar, para que la gente conozca cuáles son los conflictos que se están dando a nivel de gobierno, y para que la gente pueda hacer un acto de compatibilidad entre lo que yo creo y lo que yo apoyo. Porque yo no puedo creer que la gente crea en algo y le dé el poder a alguien que ha dicho que va a usar ese poder para ir contra lo que tú crees. Me parece que es una contradicción de términos. ¿Entiendes? Y voy a ser bien franco aquí. La realidad es que quienes educan a la iglesia son sus líderes. Son los pastores, son los sacerdotes. Si nosotros no le traducimos a la gente en arroz y habichuela las consecuencias prácticas de creer algo, pues mucha gente no lo va a entender. Okay. Y entonces, por ejemplo, en el protestantismo nosotros hemos hecho un énfasis a veces desbalanceado, desequilibrado, del concepto de la salvación por la fe. Y para mucha gente la salvación por la fe es tener las ideas correctas acerca de Dios. Y nunca han entendido que la evidencia de la fe son las obras. Exacto. Y que cuando tú lees el Evangelio tú te das cuenta de que Jesús ponía énfasis en cuáles son las consecuencias en mi vida diaria de creer en Dios sobre todas las cosas. Pero pues, esa es la razón por la cual nosotros tenemos tantas iglesias, y yo me responsabilizo por lo que voy a decir. Tantas iglesias que supuestamente están llenas los domingos y tenemos una sociedad en crisis. Aquí, cuando se habla, se dice que hay cerca de 800,000 evangélicos y qué sé yo, más de esos católicos. Pero verdaderamente viven el evangelio. ¿O es meramente una tradición de ir los domingos a la iglesia y tener unas ideas acerca de Dios y con eso tranquilizamos nuestra conciencia? Y eso es una pregunta que nos debemos hacer. Y que solamente la puede contestar cada persona para sí mismo, y cada pastor y cada sacerdote. César, gracias por todo el esfuerzo. Estamos muy orgullosos de ti. Sí, señor. Gracias. Esta mañana me recibió la nieta y me dijo, ya eres gobernador. Y le dije, mi santa, no. Ay, qué bueno. Ay, Dios, qué bueno. Eso sí, esa votó en contra mía. A ella no le interesa un gobernador, le interesa un abuelo. Qué chévere. Eso es un mensaje. Eso es un mensaje. Ella me dijo, yo necesito un abuelo aquí. No un gobernador allá en Fortaleza. Pero abuelo hizo mucho para cuando ella siga creciendo y cuando también llegue el momento de tener sus hijos. Abuelo ha hecho algo grande. Y mis pacientes deben estar muchos de ellos felices. Sí, claro. Siguen teniendo cardiólogos. ¿Qué vamos a hacer? No pierdas esa sonrisa, me encanta. ¿Ustedes se han dado cuenta de la sonrisa? Cuando a él le preguntan algo, él sonríe primero. Claro que no sí. pierdas esa sonrisa. Gracias por no quitarte ese sombrero. Qué chévere. Miren, y quiero decirle muy agradecido del apoyo de ustedes. La realidad es que esto no se hubiese logrado si gente como ustedes no nos hubiesen dado el apoyo. Así que ahí estamos. muchas gracias. Abrazos. Hermano, Dios te cuide. Bendiciones. Señoras y señores, doctor César Vázquez del Sí, Proyecto señor. Dignidad. Bueno,
9:53, estás en ruta. Nueva Vida 97.7. Buenos días.